Comenzamos un nuevo programa de Tras las huellas del tiempo. Estamos por aquí José Carlos Sastre y yo, José Honrado, y esta semana contamos con Fran Tapias. En este capítulo nos acompaña Fran Tapias, un dibujante vocacional en perpetuo proceso de aprendizaje y autocrítica. Es técnico especialista en dibujo arqueológico del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y próximamente cumplirá 10 años en el departamento. Y como nos contará, no pasa un día sin que se aprenda algo. Buenos días, Fran. Buenos días, José. Hola, muy buenas. ¿Qué Buenos días, tal? José. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de lo mío. Encantados de tenerte por aquí, de conocer pues este maravilloso mundo y toda la disciplina y todo el trabajo que lleva detrás y además cómo para la parte de difusión e investigación es muy interesante siempre. Sí, desde luego, vamos, que es un trabajo soñado para cualquier dibujante y para cualquier dibujante que tenga un mínimo aprecio por la historia o la arqueología, pues es una cosa bastante agradable. Y como bien habéis apuntado antes, pues que no dejas de aprender constantemente, siempre es un rodamiento constante. Además, también hemos visto un poco que cómo tratas también en algunos momentos de llevar la disciplina o todo este trabajo a los más pequeños, a gente también en la parte de divulgación, ¿no? De dar a conocer la profesión. Sí, aunque debo reconocer que más que vocacionalmente es por compromisos con gente muy cercana, que me tiran la caña y yo, como no sé decir que no, pues siempre acabo cediendo y también me obligo un poco a hablar en público, porque un dibujante, una dibujante siempre está encerrado en su tablero de dibujo y no somos muy dados a vendernos bien, a vender nuestra moto. Entonces, bueno, pues yo creo que, bueno, así me voy obligando un poquito a ver caras y hablar delante de ellas, que eso siempre es positivo. Genial. ¿Y cómo ves eso, el otro lado, los estudiantes o la gente que va viendo un poco todos tus trabajos? La gente que a lo mejor le inquieta más este mundo y quiere meterse más en ello, gente que está a lo mejor estudiando una carrera de historia, arqueología, bellas artes, historia del arte y tiene inquietudes por este mundo, recomendaciones Pues o cómo le comentarías un poco sí, que pueda. pues la verdad es que, en principio, bueno, yo todos los años soy invitado a la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid a dar una charla, no tanto sobre el dibujo arqueológico, sino que vean que a las futuras generaciones hay un más allá de la escuela y hay un futuro. Y que yo, que provengo de ella, porque estudié allí, y mi predecesor en el cargo, Ángel Rodríguez Gómez, que fue y es el mejor dibujante arqueológico, yo creo que ha habido y habrá, también procedía de ella. Entonces, intentamos, más que hablar de lo que es propiamente dicho, aunque también del dibujo arqueológico, el dibujo de materiales, el dibujo en general y de la vida profesional, más allá de la formación. Entonces, invitado por un profe de allí, que es Alejandro Antoraz y es amigo, y que entre los dos hacemos una charla a la limón, hablando pues de los detalles o de los pormenores de la vida cualquiera de un dibujante y ya entrando luego en detalle un poco de lo que es el mundo del dibujo vinculado a la arqueología. Y bueno, la verdad es que la experiencia es gratificante, pero no siempre ves el ánimo o el brío que uno desearía en gente que está a punto de dar el paso hacia lo profesional. Bueno, yo también he sido estudiante y he sido mal estudiante, entonces también entiendo que cuando vas a una cosa que es obligada, pues estás un poco, pues bueno, rellenando la papeleta y estando un poco por estar. Pero bueno, también hay de todo. Sin embargo, cuando he dado alguna charla en un cole, pues sí que ves aquello cambia diametralmente. Es la cara de los chiquillos que están por descubrirlo todo y cualquier cosita que les enseñes del dibujo, de la historia, pues ya se vuelven locos y les encanta. Es un poco más caótico porque ellos tienen un montón de dudas que yo no sé solventar y muchas veces me tengo que acoger al comodín de la palabra o ayudarme el profe o la profe que está por allí pululando y ayudándome a lidiar con todos estos chiquillos a responder a todas sus preguntas. Pero es muy gracioso, es muy divertido, es muy estresante, pero es muy gratificante a la vez. Sí, que además es una manera muy, o sea, de ver esas inquietudes y cómo van cayendo en este mundo. Y las generaciones a lo mejor un poquito más mayores, lo que tú dices, que a lo mejor hay determinadas edades en las que no llegas a ese punto de todavía estar metido o centrado y a lo mejor centrarte en ese mundillo llega un poquito más adelante, ¿no? No a lo mejor cuando te hacen Sí, ir obligado. sí, bueno, en mi propio caso, yo no tengo formación en historia. Entonces, si tengo alguna formación que también tengo mis dudas, es un poco en el ámbito del dibujo, de lo artístico.
Y claro, no es que sea la mía una vocación tardía, simplemente, aunque siempre me ha gustado, no tengo los mimbres de historiador ni de prehistoriador. Pero siempre he reconocido que es una cosa que me llamaba mucho la atención. Y en generaciones que están un poco por debajo de la mía y que tienen todo el mundo, el camino laboral por recorrer, bueno, yo creo que esta apatía que en principio he comentado, pues se debe un poco a que tampoco saben muy bien a qué se van a dedicar o que por qué lado van a tirar. Si va a ser el mundo del dibujo, del cómic, de la ilustración, de la publicidad, del diseño gráfico, bueno, pues yo creo que viene un tipo como yo a darles la charla, a meterles una buena chaqueta y a lo mejor lo entienden como pues una tarea más, ¿eh? Pero bueno, yo no me echo para atrás, no me resulta tedioso, simplemente, bueno, pues que a lo mejor ese brío, ese encanto, esa candidez con la que los niños, los chavales más jóvenes me escuchan, que yo entiendo que también tiene que ser un poco tostón para ellos, pero que en personas un poco más adultas, más jóvenes, adolescentes, pues les resulta un poco más tedioso. Pero yo creo que son el signo de los tiempos y el signo también de esa etapa de la vida en la que todo nos resbala un poquito. No, y además está bien eso que es, realmente también les abres a lo mejor, muchas veces en la parte de la ilustración, a lo mejor la gente se queda con temas más clásicos, ¿no? Y abrirles todo el mundo de la arqueología, como que también les das pie a que vean que hay otros caminos por los que pueden recorrer, ¿no? Claro, nunca se sabe qué va a ser de ti mañana. E incluso pueden que dejen de dibujar o de gustarles la ilustración y tirar por otros derroteros más acomodaticios o más artísticos. Estamos al filo del mañana en un futuro que, como siempre, es incierto, con unas nuevas tecnologías que pueden abrir y cerrar melones en un pestañeo y quién sabe. Pero sí que ven esa posibilidad y sobre todo ven que, por ejemplo, vuelvo a incidir el caso de la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid, que hay un más allá, que no solamente que alguien ha salido del hoyo del mundo del dibujo y que hay gente que se ha dedicado a ello profesionalmente. No solo he hablado de mí, que no soy tan ególatra, sino de gente mucho más con más enjundia que también va a darle charlas y yo creo que la agradecen al fin y al cabo. Fran, aprovechando lo que nos comentabas también, claro, es la ilustración, el dibujo, tú lo conocerás mucho más también, evidentemente. Nosotros desde el ámbito de la historia, de la arqueología, vemos cómo ha evolucionado muchísimo desde que hemos comenzado a ilustrar, desde que hemos comenzado a dibujar. Evidentemente, el dibujo técnico, que tú lo haces también de diferentes piezas, diferentes materiales, es fundamental, es importantísimo. Realmente a nivel científico lo necesitamos. Más allá de que tengamos nuevas tecnologías a día de hoy que nos pueden ayudar en algunos aspectos, pero el dibujo es insustituible para nosotros. Pero la ilustración es una forma de acercar el conocimiento que nosotros tenemos a la sociedad a través de la imagen realmente, que es muy importante. Nosotros podemos imaginarnos algunas cosas, pero al final el trabajo en común que hacemos diferentes compañeros, el diálogo que es muy importante entre el arqueólogo, el historiador, el ilustrador, yo creo que es fundamental. Nosotros lo hemos hecho contigo en algunas de las ilustraciones que nos has hecho o lo hemos intentado hacer lo mejor posible. A veces es complicado, claro, transmitir lo que nosotros tenemos a través del conocimiento de unas imágenes y ponernos en común. Pero yo creo que es algo que es fundamental para que la gente, la sociedad pueda llegar a comprender el valor de las investigaciones que hacemos, el valor del trabajo que hace el ilustrador. No se trata de hacer dibujos como los haría un niño, que pueden hacerlo lo que ven, sino que intentamos a la gente llevarla a través del tiempo, que viajen al tiempo, que puedan adentrarse de una forma, imaginarse cómo era la vida en aquel momento a partir de pequeños detalles, de pequeños aspectos, ¿no? Desde luego, sí. Oyéndote, estaba pensando en mi yo de niño, que tenía un libro que no me lo regalaron específicamente a mí, pero circulaba por casa y yo creo que todos los hermanos lo ojeábamos, un libro sobre la prehistoria. Ya ves tú qué vaticinio. Y estaba ilustrado por Angus MacBride.
Angus MacBride es o era, porque creo que falleció ya hace algunos años, un ilustrador muy versado en campos de la fantasía y de la épica. Por poner un ejemplo, ilustraba pasajes o libros de Tolkien, del Señor de los Anillos, y que, sin embargo, si tú echas a día de hoy ojo a cualquier libro de Osprey, de indumentaria militar, de los mejores dibujantes que hay en esa editorial es Angus MacBride. Y cuando lo reconocí, porque claro, yo de pequeño miraba los dibujos, me gustaban mucho, pero no sabía de quién eran. Empecé a explicarme algunas cosas que, bueno, aparte del gusanillo propio por el dibujo y por la recreación histórica, me explicaba que esas ilustraciones tan magníficas, tan bien realizadas, tan pulcras, me estaban ayudando a comprender periodos y pasajes de la historia que de otra manera me iban a ser más complicados, incluso como un lego en la materia, que soy como yo, a día de hoy, cuando veo una ilustración bien realizada y bien documentada, pues me sirve para aclarar muchos conceptos y muchos pequeños detalles que o bien pasan desapercibidos o bien no llegaba a entender completamente con una descripción literal. Y eso es algo que yo pongo mucho en valor, pero también a su vez, como dibujante de recreaciones, me genera muchas dudas porque me da cierto vértigo no saber plasmar lo que, como ha podido ser tu caso, me quieres lo que está en tu cabeza y yo tengo que poner en imágenes. Y a mí me falta acervo, me faltan los mimbres, me falta la cultura, me falta la educación de un historiador y un prehistoriador. Entonces, desasnar a un tarugo como yo muchas veces que quiere dar a conocer tus conocimientos por medio de dibujos me resulta cierto complicado. Hay un escalón, pero bueno, como siempre hay una persona, como es tu caso, o como es el caso de otros clientes o otras personas, otros profesores que me han encargado recreaciones, que siempre ellos ponen el filtro y me ponen a mí en mi lugar y me dicen lo que tiene que ser así o asá, pero entonces ahí yo juego con una red. Si fuese un trapecista, pues la pista del circo tendría una red, que sois vosotros, que sois los que ponéis el corte y ponéis la sapiencia. Pero me sigue dando vértigo el recrear cosas, no ya meter gazapos tipo cosas que están fuera de lugar, sino de, bueno, esto no se adecúa a lo que tiene que ser, a las expectativas de que esta imagen espacio-temporal tiene que dar a entender. Pero bueno, también escuchando una tesis doctoral que ponían muchas recreaciones, no mías, recreaciones y recreaciones magníficas. Uno de los del tribunal decían que estas recreaciones pues como que las minusvaloraba y que las echaba un poco por tierra. Bueno, a mí en su momento me sentó mal porque a mí me parecían magníficas. Claro, vuelvo a incidir en que yo a lo mejor no soy la persona idónea para criticar ese periodo temporal en base a esas ilustraciones, pero las ilustraciones, para bien o para mal, no dejan de ser una ensoñación. Nunca vamos a tener ese cronovisor, esa máquina del tiempo para ver qué pasó ahí exactamente, sino que tiene que ser una imagen que nos eduque, que nos enseñe, que nos muestre cómo pudo ser todo aquello. Y bueno, y nos quedamos me quedé yo con el concepto de ensoñación. Y es con lo que trabajo. No, ya te digo, más que nada por no echar mi trabajo por tierra y no tener tantos temores a la hora de abarcar una recreación. Y bueno, esas tres características me ha gustado resaltar en este momento. Yo con eso que nos dices, Fran, siempre nos parece que es muy interesante el trabajo, la coordinación entre el ilustrador y el arqueólogo, evidentemente. Bueno, es que sin... vale, se escuchaba, vale, pensé que se había parado. Y claro, a veces nosotros tenemos también nuestros, no defectos profesionales, pero sino también nuestro paradigma. Estamos muy metidos en la investigación, a veces para nosotros es difícil salir y a veces es importante también saber si estamos siendo capaces de comunicar a alguien que no conoce del tema, que no es especialista,
lo que realmente queremos mostrarle. Por eso el trabajo también con el ilustrador, que no tiene por qué ser un especialista en la materia, es importante porque también nos refleja algunos aspectos que a nosotros nos hacen pensar. Pues a lo mejor este detalle que para mí tiene una gran relevancia, una gran importancia científica, en el aspecto de la divulgación es insignificante y merece la pena más incidir en otros aspectos que pueden ser bastante singulares para la gente. Yo, por ejemplo, lo que me comentas de la tesis, realmente me alucina porque yo en mi tesis he incorporado tus ilustraciones realmente y creo que son un valor realmente. Y en la presentación, porque al final yo estoy presentando una tesis a alguien que es especialista en la materia, pero no tiene por qué haber estado en el sitio en el momento arqueológico, y hay algunos aspectos que a través de la ilustración se pueden mostrar. Por ejemplo, en la muralla me preguntaban ¿por qué es roja la muralla? Y la muralla no es roja porque esté pintada, es porque la piedra es roja. Hemos hablado con el ilustrador que el color de la muralla no puede ser gris, no es granito. Realmente lo que estamos es mostrando una muralla del color que realmente es. Que quedase estéticamente más bonita de otro color, perfecto, pero hay ciertas licencias que podemos tomarnos a nivel de ilustración y otras que a nivel científico debemos de corregirlas. Yo creo que ese es el aspecto positivo que tenemos de este trabajo, de la colaboración. Creo que a día de hoy, en el año 2025, tenemos una buena colaboración por lo general entre ilustradores, arqueólogos. Siempre habrá matices, habrá gente que es más inamovible en algunos aspectos, pero yo creo que al final el diálogo es lo importante para que se puedan hacer diferentes aspectos, diferentes trabajos que puedan mostrar a la sociedad y a todo el mundo y a los propios profesionales cómo es un determinado yacimiento, cómo es un determinado material, algún tipo de objeto, la vida en un momento que ninguno de nosotros hemos estado allí para vivirla y que es interesante. Desde luego, sí, el que en este toma y daca entre arqueólogo y dibujante, el que tiene que ser flexible es ilustrador. Y yo creo que básicamente, por compendiar todo esto que has estado comentando, los ítems, los puntos clave que el arqueólogo quiere tirar y quiere plasmar en su ilustración, yo creo que los tiene y los tienes tú clarísimos, y esos siempre van a perdurar y van a ser representados. Y en ese aspecto yo creo que van a quedar meridianos, van a quedar muy claros, van a ser reflejados, y luego ya, bueno, pues a lo mejor el dibujante, el pintamonas que pone un poco de broza o ensucia un poco la ilustración de cosecha propia, ahí estás tú luego para tirarle de las orejas. Pero yo creo que sí, que es un recurso valiosísimo. Y bueno, incidiendo otra vez en esta anécdota de la tesis doctoral, bueno, todo el mundo tiene sus criterios, todo el mundo tiene sus ataques de cebolletismo, de abuelo cebolleta, y bueno, tampoco vamos a entrar en eso. Pero que para, sobre todo, el mundo, ya no hablo del mundo académico, el mundo más versado, sino el mundo de la divulgación, las ilustraciones nos dan la vida a los que somos un poco cortos de entendederas y un poco legos en la materia. No, pero además es un recurso genial porque muchas veces también a lo mejor llegas a algún museo, alguna exposición y a lo mejor siempre, pues eso, la persona a lo mejor que te puede estar dando la explicación o llevando la guía, pues a lo mejor hay veces que puede ser, o sea, lo puede llevar mejor, puede hacerlo más atractivo, pero ahí es donde viene a complementarlo toda esta parte de la ilustración arqueológica y desde luego, consigues sobre todo en los además... museos. Claro, muchas veces en un museo ves una pieza, por ejemplo, las piezas de metal que están tan deterioradas o con tantas Ya. concreciones o que no son reconocibles. Pues si no tienes una ilustración de fondo que pone cómo pueden reconstruirla o cómo va o cómo es el brazalete o la punta de lanza o el casco o la placa de una armadura, que dónde va exactamente, pues tú no dejas de ver un trozo de herrumbre bien limpio colocado encima de una vitrina, que si no te lo dan un poco mascadito, pues no puedes llegar a comprender. Y quien dice metal, dice piedra, dice hueso, dice, bueno, cualquier tipo de material que es susceptible de, tras el paso de la historia, quedar hecho un cisco, y sí, un ojo experimentado como los vuestros enseguida lo discrimina, pero un paseante habitual pues a lo mejor le cuesta más.
Sí, llevar esas piezas, eso que ves ahí en un contexto, pues dentro de una exposición o en otro momento, pues llevarlo al público en general y hacérselo más atractivo y que entienda bien los contextos y la situación y cómo pudo ser aquello, ¿no? Y también a raíz de este auge o esta bonanza o este buen ojo o celebridad del mundo de la imagen, del dibujo, de la ilustración, también señalar el boom que hay de autores, la proliferación, no ya en publicaciones, sino en la visibilidad que hay del medio, de la categoría artística, si se puede determinar así, y la visibilidad. Yo antes de presentarme a las oposiciones me costaba, Dios y ayuda, encontrar no solo gente, sino imágenes así en general. Tenías que irte a materiales, bueno, pues a publicaciones muy un poco ya obsoletas, y la verdad es que era un trabajo arduo el recolectar imágenes, y no hablo ya de imágenes técnicas de materiales, que eso ya era un trabajo ímprobo, sino de, bueno, visibilizar un poco a autores y obra. Y a día de hoy, en cualquier red social, en cualquier ámbito que escarbes un poco, encuentras gente que se dedica a ello, gente muy, muy válida, y realmente ves que hay alguien más compartiendo este tipo de querencias artísticas. Y no estás solo, que eso también es bonito. Incluso certámenes, concursos de ilustración específicos en la materia, que eso ya es algo que nunca pude imaginar y que no llegué a que sucediese. Incluso cursos de las plataformas que todos estamos pensando, que se dedican a ilustración arqueológica propiamente dicha. Que eso me hubiese venido muy bien hace 20 años. Sí, como lo que dices, ¿no? Que a lo mejor antes, hace unos años, era mucho más difícil llegar también con los contenidos que creabas, en este caso a un público en general, y ahora como todo aquel que pueda estar metido un poco en el mundillo, tiene también ese escaparate muy amplio para llegar a mucha gente, ¿no? Desde luego, desde luego. La visibilidad es, a nada que indagues, a nada que hurgues en Internet, encuentras gente muy afín, publicaciones, estados del proceso de trabajo, que a mí que es lo que más me gusta, empezar a ver los bocetos, más que, a ver, una obra finalizada es gustosa de por sí, pero ver el proceso de un boceto, un croquis, un poco así, un poco en vasto, y ver cómo lo van definiendo, cómo van quitando, poniendo elementos, poniendo fotos de cosas que se asemejan, de paralelos, bueno, pues eso es una gozada, y eso es más edificante muchas veces que leerte un libro decimonónico que te cuente cómo tiene que dibujarse una determinada pieza, o qué grosor han de tener los contornos o las líneas internas de una talla de Siles, por ejemplo. Vale, no sé, solo te iba a preguntar también cómo ves un poco la ilustración desde tu perspectiva, desde tu ámbito, que se puede aplicar en determinados espacios expositivos como museos, centros de exposición, si realmente crees que se está llegando correctamente a la gente. A día de hoy tenemos muchas nuevas tecnologías que se van aplicando. En el caso de la difusión de ciertos materiales a un público más infantil y a un público general, por ejemplo, se están haciendo muchas reproducciones en diferentes museos, en diferentes lugares, y no sé si en este caso las ilustraciones estamos consiguiendo que también estén al mismo nivel que el avance de ciertas tecnologías, porque nosotros consideramos que una buena ilustración, un buen dibujo bien hecho de un determinado material, un determinado periodo, le ofrece una primera visión, un impacto a la gente que llega a un lugar para tener una primera imagen, una primera comprensión de un lugar que al final es una imagen fija. Si nosotros tenemos un vídeo, tenemos cientos de imágenes, fenomenal, nos va a dar una información, pero al final una ilustración nos está explicando un momento concreto en el cual nos podemos parar, nos podemos detener. Es como mirarlo un cuadro, como mirar una obra de arte realmente. Estamos pudiendo analizar, ver todos los detalles que tienen, las piezas. Y no sé si en este caso
desde tu punto de vista, ¿crees que estamos consiguiendo llegar a la gente? ¿Se ha dado un impulso en los últimos años o todavía nos queda mucho trabajo en ese aspecto por hacer? Yo creo que sí. A ver, tampoco me conozco todo el plantel de exposiciones, ni llego, ni a lo mejor tampoco me apetece ir a todas las exposiciones habidas y por haber, bueno, pues porque soy una persona eminentemente sedentaria, pero que... Bueno, te voy a poner un ejemplo. No sé si ha circulado por más partes de España, pero estuve en la exposición, creo que se llamaba Un brindis por el príncipe, que expusieron en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares de Madrid, y aquello estaba lleno de ilustraciones magníficas sobre la recreación de un periodo que a la vez yo creo que entraña muchos riesgos y que estaban solventadas de una manera que yo consideré exquisita. Y aparte estaban al lado de las propias piezas que daban sentido a la propia exposición y que ya de por sí las piezas son, vamos, de un valor impresionante. Y ver esas piezas famosísimas y al lado una ilustración recreándote su hábitat, a mí me pareció bocato di cardinale. Yo creo que es la línea a seguir en el ámbito de la divulgación, del ámbito museístico. Eso es una maravilla para cualquier persona aterrizada. Caes como un paracaidista en una exposición que más o menos sabes lo que vas a ver, pero no eres un experto. Y te lo dan tan mascado, tan bien explicado, tan visualmente agradable a la vista y a los sentidos, que bueno, que es un goce. Y yo creo que sí que empieza a haber más recreaciones, más ilustraciones, más, bueno, también infografías, que no todo tiene que ser un dibujo muy relamido, sino una infografía de dónde va cada cosa. Eso también es oro. Y sí que noto, no sé si paulatinamente o de golpe, pero sí que noto mucha mejoría al respecto como visitante de a pie de cualquier espacio museístico. Desde pequeño que me quedaba mucho con ese tipo de recreaciones, hasta a día de hoy que ya un poco las tienes más interiorizadas y las ves con más profusión y resulta altamente gratificante. Y bueno, yo creo que es el futuro. Pero claro, no soy un experto. A lo mejor a alguien le provoque cierta, alguien que espere algo más escueto, más que se centre en su negociado, pues lo encuentre como un poco redundante, pero bueno. A lo mejor yo no soy ese público, soy el otro, el que necesita de más apoyos. Y el potencial además también que tienen todas las ilustraciones ahora es también llevadas a los yacimientos. No a veces mucho dejarlos siempre en el museo, ¿no? O sea, también a lo mejor a veces llegas a algún yacimiento que esté en un estado mejor o peor de conservación, pero que te puedan de alguna manera pues llevar un poco a lo que fue aquello, no simplemente ver, hablando así para el público en general, muros o piedras o no sé, como que de un vistazo en una imagen te lleves todo el contexto, ¿no? Desde luego. Estamos en tierra, bueno, a ver, sobre todo el norte de la provincia de Burgos, que está llena de dólmenes, de estructuras megalíticas, de las que se conservan unas cuantas pocas piedras. Una persona no versada en megalitismo difícilmente va a saber o va a intuir por dónde van los tiros. Sin embargo, si le plantas un panel al lado con una reconstrucción, pues hombre, yo creo que ayuda mucho. Bien, es verdad, como apuntabas, que las inclemencias de estar al aire libre pues deterioran cualquier instalación muy rápidamente y que muchas veces llegamos a esos dólmenes y vemos que hay más un atisbo de una imagen que la propia imagen. Pero bueno, su función es esa. Sí, desde luego. Yo creo que es algo también vital, no cabe duda. Donde a lo mejor también hay que luego tratar ahí con un poco de equilibrio luego las nuevas tecnologías, ¿no? A lo mejor como todo esto de la realidad aumentada,
o vistas en 3D, pero sin quitarle el protagonismo al yacimiento, pero que pueda aportar algo, ¿no? Y a lo mejor evitamos el tema de cómo a lo mejor esos paneles, esos formatos se van perdiendo por las inclemencias del tiempo, ¿no? Como a lo mejor buscar un equilibrio para divulgar de otra manera, ¿no? Sí, no cabe duda. Bueno, las nuevas tecnologías, bueno, quién sabe qué ocurrirá mañana con esos espacios expositivos. A lo mejor fotografiando un QR te sumerjas en una experiencia virtual. Bueno, pues lo iremos viendo poco a poco. Bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El panel sufre el deterioro, las nuevas tecnologías requieren de que el visitante lleve o estén instaladas ciertos adminículos que a lo mejor también suponen un contratiempo, pero bueno, iremos viéndolo poco a poco. No es lo que más me preocupa en este momento respecto a los espacios expositivos, pero bueno, todo lo que está al aire libre, claro, tiene sus hándicaps. Y yo, siguiendo la línea de lo que comentaba José, ¿cómo ves o cómo puede afectar o crees que te afectará también la utilización de inteligencia artificial, nuevas tecnologías que podemos ver? Porque a nosotros personalmente, arqueólogos, nos puede, y el mundo de la historia, puede favorecer en algunos puntos, pero en otros puntos también nos puede llevar a visiones sesgadas, a visiones erróneas de la historia, interpretaciones que no sean correctas. Imágenes, a día de hoy creo que mucha gente puede crear una imagen muy llamativa o muy visual, pero que sea totalmente errónea o que esté aportando cosas que realmente, por no decirlo de alguna forma, inventadas realmente, que nos den una visión parcial de una persona que no conozca de un tema, que no sepa ni ilustrar, que no sepa ver en detalles, simplemente para tener una visión de una imagen que le vaya a dar likes o le vaya a dar visibilidad o lo que sea. Y no sé si ese aspecto a vosotros también os puede llegar a afectar profesionalmente. A ver, hablando, claro, no voy a hablar como freelance. Cuando eres autónomo, cuando eres una persona que vive el día a día, que tiene hoy un encargo y mañana no sabe qué va a hacer, si yo estuviese ahora mismo en esa situación, me echaría las manos a la cabeza y quizá cambiaría de oficio. Es inquietante. Es inquietante porque si antes, y hablo en general del mundo del dibujo, un particular necesitaba un dibujo, a lo mejor tiraba de su sobrino que dibujaba bien para pedirle que le hiciese cualquier cosa y con eso apañaba. Entonces, claro, a lo mejor el sobrino no era una persona muy ducha en el mundo del dibujo, pero como al cliente le satisfacía y le valía con esa moña que le iba a dibujar, pues pa'lante. Hoy, que tecleando cualquier prompt consigas hacer una imagen que de un primer golpe de vista parece apabullante, pero que si te paras a analizar resulta una caca, pues el cliente que es el que va a pagar la imagen y que a lo mejor no tiene un criterio ni tiene ganas de tenerlo, va a tirar por ahí. Entonces, en ese lado, el autónomo, el freelance está vendido. A mí me genera mucha inquietud. Es un tema que, bueno, hay que partir de la base de que sí, efectivamente, la IA, la inteligencia artificial, es una herramienta. Todas las herramientas depende de cómo se usen, pero claro, también conozco cómo funciona un poco la cabeza del ser humano y cómo funciona muchas veces el cliente. A ver, no es un cliente estándar. Hablamos de personas que en muchas ocasiones tiran a lo barato. Por lo barato, si puede ser gratis, pues ya está todo dicho. Y claro, es acomodaticio, es gratis, es poco, requiere de poco esfuerzo, la verdad. Bueno, pues ese tipo de planteamientos me genera mucha zozobra. Esperemos que no todo vaya a ser cosas malas. Y aparte que también, por no hablar de que se roba obra ajena, para llegar a ciertos acabados, ciertas ilustraciones, la IA está chupando del bote de trabajo que no le pertenece. Entonces, claro, no voy a ser pesimista ni voy a decir que todo mal, pero me genera mucha inquietud.
Luego está el apartado del material arqueológico. Estamos a 2 días o a 2 horas de que haya una aplicación de que tú le tires una pieza, un galvo de una cerámica y te haga la reconstrucción de la pieza entera. Seguramente mayor facilidad en piezas estandarizadas como es las romanas. Pero es que si va a haber una persona detrás que sea un vago y que sea poco exigente y que quiera un registro gráfico de una pieza, aunque el acabado sea un poco tróspido, pues va a tirar de esa aplicación. Estamos en lo de siempre. Va a depender de la persona que encarga la imagen, del filtro que ponga y de hasta dónde quiera tirar. Me provoca muchas dudas y un mar de incertidumbre. Entidades que tienen cierta importancia en divulgar de una manera con un cierto rigor y en este caso, pues también son las que tienen que poner un poco de esfuerzo en valorar eso, ¿no? Me alegra mucho que saques esto a relucir porque en mi propia casa, en la UBA, en la Universidad de Valladolid, yo me canso de ver cartelería de eventos, de charlas, de conferencias hechas con IA y hechas o encargadas por la gente de los distintos departamentos. Entonces, si ves que no hay una mínima sensibilidad desde la gente que trabaja en las humanidades para con ese tipo de productos, dices, ¿qué hago yo? ¿Qué me voy a poner a predicar en el desierto cuando en instituciones, en organismos no ponen en valor esa mínima sensibilidad? Mal vamos. Sí, yo con lo que dices, Fran, es una cosa que se contrapone un poco con lo que nosotros decimos, que es la profesionalidad de nuestro trabajo. A nosotros se nos pide dibujar materiales arqueológicos. Evidentemente hay compañeros que tienen más capacidad para dibujar que otros. Jamás vamos a poder llegar al nivel que tú puedas dibujar un material. Nosotros te podemos decir cómo hay que dibujarlo, cómo se orienta una pieza, las partes que hay que dibujar, cómo se dibuja para interpretarlo, pero la cuestión del dibujo de una persona que está dibujando constantemente no va a ser la misma de un arqueólogo. Yo he estado en proyectos donde nos ha tocado hacer todo. Tú eras un hombre del Renacimiento que tenías que hacer todo lo de la excavación, pero realmente lo que abogamos siempre y decimos es trabajo multidisciplinar y se nos llena la boca diciendo trabajo multidisciplinar. Y es verdad lo que intentamos. Yo, por suerte, cuando trabajo el dibujo arqueológico de materiales, de piezas, intentamos que lo haga una persona que sea la especializada, primero porque queremos una calidad del trabajo, evidentemente. Estuve en un proyecto 5 años trabajando en Portugal y teníamos un equipo que eran, creo recordar, 4 dibujantes de diferentes periodos, a los cuales eran cientos y cientos de piezas y de materiales que nosotros teníamos y era gente constantemente dibujando. Nosotros le pasamos las piezas, ellos también eran arqueólogos, pero tenían formación de dibujante y se dedicaban a hacer ese trabajo. ¿Se puede hacer mejor? Siempre se podría hacer mejor, sin duda ninguna, claro, teniendo más tiempo para hacer todas las piezas, pero era un trabajo que estaba haciendo alguien de una forma específica. No estaba excavando, haciendo el informe, haciendo estratigrafías, haciendo materiales. Al final es un poco la profesionalización. Si al final, como tú dices, acabamos tirando de la inteligencia artificial para absolutamente todo, nos estamos tirando piedras con nuestro propio tejado. Pasamos de un nivel de calidad máxima a empezar a bajar el nivel a un nivel que para hacer cualquier cosa, salir del paso, lo que tú dices, hacer un cartel por inteligencia artificial y luego te das cuenta de todos los fallos que hay en los carteles de información y de cosas, porque al final no lo estás verificando tampoco. No lo está haciendo alguien interesado ni en eso, tan siquiera seguramente lo está haciendo para salir del paso. Y ahí es donde podemos ver los fallos. Yo creo que ahora mismo tenemos gente muy especializada, profesionales magníficos en todos los ámbitos, pero que a lo mejor lo que tú dices, estamos a punto en ese límite de no chocar de golpe contra una cuestión que sea de evaluar el trabajo profesional que hacemos nosotros. Me vuelvo a incidir, es que me genera mucha indefensión, porque
dependemos de la calidad humana, dependemos de su sensibilidad, dependemos de unos mínimos o de algo que pensamos o damos por hecho que va a ser así y no es así. Entonces, ¿qué sucederá pasado mañana o mañana mismo? No lo sé. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí en el departamento hicieron un cartel con inteligencia artificial, gente que entiendo con muchas horas de muchos estudios a sus espaldas, y en ese cartel aparecía un bifaz con un agujero en el medio. Yo es que, claro, yo viendo eso ya digo, yo aquí no tengo nada que hacer ni que decir. Pa'lante. Pues si te vale eso, yo no voy a ser el que le ponga puertas al campo. Y nadie se extrañó de eso, porque conociendo a muchos compañeros de allí, dudo que nadie dijese ningún comentario. Pues yo algún grito pegué, pero cae en el saco roto. Te quiero decir que cuando, no sé si en merced de las prisas, del todo vale, digo, bueno, pues es que... Y lo peor de todo es que muchas veces me dan esas imágenes para que yo las maquete, porque dices que los arqueólogos, y lo sois hombres orquestas, sois hombres del Renacimiento, que os toca hacer de todo. Al dibujante arqueológico muchas veces le encargan logotipos, carteles, muchas cosas que yo hago de buena voluntad, pero yo entiendo que no soy la persona más indicada para realizar esos elementos. Bueno, son un poco para salir al paso. Si la gente que quiere también salir al paso con una imagen que es un auténtico aborto, una aberración, pues, ¿qué voy a decir yo? No sé. Hablamos de sensibilidad. Hablamos también de aspectos legales, porque ese bifaz lo habrán cogido habrán mezclado un bifaz con una cuenta de collar robada de las imágenes de un ilustrador muy potente. Pues no lo pongo en duda, pero al ilustrador le hacen flaco favor y el resultado es un producto nefasto. Hasta ahí puedo leer. Es que estamos vendidos, como quien dice. Sí, que parece que lo tenemos tan accesible Claro. y en el fondo no estamos aprovechando del trabajo de otros. Es que es eso, es que es gratis o parcialmente gratis. No sé, mala solución tiene, pero no seré yo quien se ponga a rasgarse las vestiduras. Va a ser un melón que va a haber que abrir y que va a dar muchos problemas, no solo al mundo de la arqueología o de la imagen vinculada con la arqueología, sino un montón de profesiones y de disciplinas que luego nos lamentaremos, pero bueno, es lo que hay. Y para que todavía valoremos más este trabajo, ¿qué publicaciones, qué libros nos recomiendas a alguien así para que pueda ver el trabajo realmente? Pues no todo va a ser penar. Me gustaría poner en valor estos tiempos turbios y digitalmente procaces, poner en valor que también, así como he hablado que hay la proliferación de gente que existe, que dibuja en el mundo de la arqueología, también hay publicaciones. Y siempre he mirado con envidia al mercado franco-belga del cómic, porque tiene un catálogo de artistas y de publicaciones históricas que es una auténtica bendición y que a mí me genera mucha zozobra no poder tener acceso porque no se han publicado en castellano, dado que mi francés es inexistente. Y a día de hoy parece que vamos viendo que se abren las ventanas para publicaciones vinculadas con el mundo de la arqueología, de la historia, de la protohistoria. Y jolín, voy a señalar unos cuatro títulos así a bote pronto que me vienen a la cabeza y que están publicados en nuestro país, que son Neandertal, de Manuel Rodier, que es una auténtica obra de arte. No solo porque dibuja como Los Ángeles, sino porque Emanuel me consta que es arqueólogo de profesión y obviamente gazapos va a meter pocos, si me apuráis ninguno. Luego hizo también una adaptación de la obra famosísima y celebérrima de En busca del fuego o La guerra del fuego, vamos, que no sé cómo se llama, que también tuvo su adaptación en tiempos de la película. Esta también es maravillosa, lo que bueno.
adolece del rigor a lo mejor histórico, o que está a lo mejor superada por nuevos descubrimientos y que el Yeti a lo mejor no existe. Pero bueno, dejando eso a un lado, también hablar de otra obra punterísima y que yo creo que ha pasado muy desapercibida, que se llama Mesolítico, Mesolith en inglés, perdonad mi pronunciación, que esa también es impresionante y que se imbrica mucho en el folclore ancestral europeo, porque habla de un poco del germen de los cuentos, y lo ancla a esa etapa del Mesolítico que bueno, es una auténtica maravilla. Dando un salto histórico cuantitativo, nos ponemos en la protohistoria y tenemos títulos como Viriato, de Miguel Ángel Gómez y Pedro Camello, que también editado por Cascaborra y que es una auténtica maravilla. O más reciente, Roma derrotada, por el amigo Juanfer Briones. O bueno, ya si nos pasamos al mundo clásico de Roma, pues tenemos Murena y ahí sacamos el as de bastos y cerramos y cortamos la baraja. Una maravilla. Si alguno quiere picar, no conoce estos títulos, yo le ruego, por favor, que los eche un ojo, porque no va a salir para nada defraudado y va a reconciliarse con la humanidad. Una cosita, Fran, ¿Viriato es de Pedro Camello y Lola Aragón? Viriato es de... Sí, Pedro Camello es el dibujante y Miguel Ángel Gómez, ese. Lo veo un poco de aquellas maneras porque se ve, mira, por el fondo, pero... Lo intuyo más que lo veo, sí, ese. Es que justo lo has dicho y digo, lo tengo yo ese libro, digo, voy a enseñarlo en casualidades también, y es que lo tengo aquí al lado. Sí, bueno, ese editorial en concreto se está... Cascaborra, creo para que es de Cascaborra. Para que lo pueda ver la gente un poquito. Fenomenal. Sí, Cascaborra Ediciones. Cascaborra Ediciones. Bueno, pues es que está sacando un montón de títulos históricos y que la verdad es que está haciendo una labor encomiable. Aprovecho para decir que vigilen un poco las ediciones, que lo cuiden un poco más. Pero bueno, dejo ese recado y luego ya que se lo administren. No, yo la que tengo es una edición que está muy bien elaborada realmente, y lo que tú decías antes, está... no, a lo mejor no estamos al nivel del cómic franco-belga que ha habido, que llevan muchísimos años y tienen muchas personas trabajando en esos límites, pero creo que ahora estamos en un nivel muy bueno, muy profesional, ya te digo, y es un libro que yo lo he leído y me parece muy interesante, y espero consultar algunos de los que has citado, que siempre tenemos cosas para ver. Sí, no, desde luego. Y además me consta que todos estos títulos están en cualquier biblioteca pública, yo creo que al alcance de cualquier persona. Y bueno, y luego ya si quedas cautivado por ellos, vas a tu librería amiga favorita y los adquieres. Pero bueno, he dado estas 3 o 4 referencias, pero que hay muchísimas más y que bueno, que hay un amplio abanico de títulos a día de hoy en castellano a los que poderle echarle mano y que van a hacer nuestras delicias. Y en redes sociales, por ejemplo, así también, gente que veas que está haciendo cosas en una línea así, que trabajando bien y que veas que también trabaja bien la difusión. Ahora mismo, primero, porque me pillas en blanco, pero sí, no. Creo que sigo a tropecientos artistas de que se dedican a la ilustración. Mira, me viene un nombre, pero como es impronunciable, porque yo creo que es escandinavo, no lo voy a decir. Pero yo qué sé, vamos a hablar de Esperanza Martín, por ejemplo, y de la visualización que hay ahora del mundo de la mujer en el dibujo. Pero bueno, sí. El mundo de la mujer en el dibujo es ya... yo es que previo a entrar en la universidad me dediqué a dar clases de cómic, de ilustración, de acuarela, y el 90% del alumnado era femenino. Entonces yo creo que cuando yo estudiaba era al revés. Y a día de hoy es inapelable que es el futuro. El mundo del dibujo está en manos de las mujeres y por poner en valor una amiga, pues hablemos de Esperanza Martín, que sí que la sigo en redes sociales y siempre veo pues, sus labores en yacimiento y en el lienzo. Y un montón de gente más, pero que ahora mismo no me viene a la cabeza. Y, por ejemplo, la figura así de técnico especialista en dibujo arqueológico, ¿está representada en todas las universidades o hay mucha laguna, falta mucha gente?
José Sastre antes ha hablado de su experiencia en las excavaciones y de que le ha tocado hacer de todo. Pues le habrá tocado dibujar. Bueno, pues yo creo que en todas las universidades sucede igual, en todos los yacimientos también particulares, por así decir. La figura de ilustrador arqueológico, de técnico especialista en dibujo arqueológico, yo creo que solo existe en la Universidad de Valladolid. Hemos sido y somos una rara avis. Han tenido al mejor dibujante arqueológico, no me canso de repetirlo, lamento ser tan pesado, pero Ángel Rodríguez es el mejor, con diferencia. Cualquiera que se acerque a sus dibujos, a ver, también esto es café para muy cafeteros. Yo no soy la medida de las cosas, yo tengo mucho por aprender, pero cada vez que veo un dibujo de Ángel digo, ¿dónde voy? El mundo es un mundo, a ver, son habas contadas también. No creo que haya muchísima gente que se dedique profesionalmente a ello. Hay mucha gente que picotea pues porque o bien se ve impelido o porque no ha encontrado la manera de sufragarlo. Pero hay gente muy, muy buena y bueno, es un campo muy, muy técnico también. A ver, técnico tampoco me voy a poner exquisito, pero me gustaría señalar que a día de hoy no existe una convención de normas de dibujo en el dibujo arqueológico y por convenciones me digo, pues yo qué sé, de dónde recibe la luz una pieza o del tipo de relleno de materiales. Por ejemplo, el material cerámico a torno va en negro y el material cerámico a mano va rayado de líneas de 45 grados de inclinación. Bueno, pues muchas veces encuentras que algo que tendría que ser como un idioma universal está un poco parcelado, un poco cada uno hace lo que le da la gana. Y eso dificulta la labor de la persona que va a ver ese registro gráfico. Si tienes que andar discerniendo qué te quieren decir y no te jactas o no te percatas, mejor dicho, de qué material estás viendo los dibujos a un primer golpe de vista, pues hombre, ahí falla un poco el dibujo. Si no nos atenemos a unas convenciones, yo creo que tendría que venir un organismo como la ONU o la OTAN o algo así para poder establecer, o la Convención de Ginebra, si nos ponemos más bélicos, establecer unas normas fundamentales para poder registrar bien los dibujos. Yo quería preguntarte también, Fran, digo, también un poquito por la adaptación, a ver tu impresión también, una de las piezas que nos dibujaste a nosotros para los trabajos de la excavación del Castellón, que hicimos un fotocall con él y que tú lo has podido ver recientemente este verano en Zamora, en unos talleres que hicimos. Sí. A nosotros nos pareció una idea que era interesante para la gente a través de estos de dibujos, el hacer un fotocall que fuese algo gracioso, hacerse una foto con la representación de estos dos personajes. A nosotros nos parece que ha sido bastante interesante para la gente permitirle acercar al dibujo, porque aparte de que se hacen la foto, pero están viéndolo en un tamaño, en una ampliación bastante grande y que al final lo hemos podido llevar a muchísimos lugares. No sé tú qué piensas también la opción de llevar este tipo de dibujos, darles diferentes alternativas, no solo en el papel, sino hacer otro tipo de representaciones que se nos puedan ocurrir también para un futuro, para acercar también la ilustración y el trabajo que hacemos a toda la sociedad. Claro, voy a hablar como visitante de, efectivamente, sí. De museos y persona pues, también un poco retraída y muy tímida. Esto está muy bien, porque de golpe y porrazo, a lo mejor uno que siempre tiende a hacerse de menos y de no saber de las cosas y que se ve un poco apabullado por los materiales expuestos, pues hombre, que te pongan un fotocall en el que puedas injertar la cabeza y hacer un poco el canelo y verte un poco inmerso en un visigodo, pues eso siempre te desinhibe y te mete un poco de hoz y de coz en el mundo al que vas ido a ver la exposición. Aparte que al lado creo que había gente, hablamos de la visita bueno, a la exposición al aire libre que hicisteis en Zamora y que había unos
paisanos recreando la vestimenta visigoda y la romana. Bueno, pues hombre, te ves ahí un poco en tu salsa. Bueno, pues ya te digo, como persona un poco, bueno, a lo mejor con este carácter castellano de ser un poco frío y distante, pues que te pongan este tipo de caramelitos, pues siempre viene bien y siempre, pues hombre, pues queda muy chulo, queda muy anima en una palabra. Y claro, ves que es un dibujo, que las piezas que están expuestas las llevan vestidas iba a decir el disfraz, perdonadme, los complementos, la ropa que llevan puestos los visigodos, tanto ella como él, pues hombre, pues ves un poco el vínculo que hay entre una cosa y otra. Es de lo que hablaba un poco antes, de la pieza exenta, puesta en una vitrina y muchas veces castigada por el paso del tiempo. Si la ves en su lugar natural, pues entiendes un poco las cosas de un primer golpe de vista, que es lo que necesitas, no andar teniendo que traducir lo que quieres ver. A todo el mundo le gusta vestirse, te disfrazas, te haces una foto, haces un poco el tonto, también es una forma de acercar. Pero claro, a veces ante la imposibilidad de hacer esto nos pareció que era una forma diferente a lo mejor de acercarlo a la gente. Ahora tenemos que ajustar para la próxima vez un poco el tamaño de la cabeza para que pueda llegar mejor a todo el mundo, que para los adultos era un poquito más complicado. En tono el mea culpa, eso es culpa exclusivamente mía y mira que lo estuve pensando y repensando, pero son de estas cosas que, a ver, hasta que no metes la pata una vez no escarmientas. Y bueno, pues esto es ensayo y error muchas veces. No, hacer el orificio más grande. Eso claro, es así. No, y con la empresa que estuvimos haciendo, estuvimos hablando sobre, teníamos las dos versiones, hacerlo con el casco y con el velo que lleva la mujer, claro. o quitárselo y dejar la cabeza vacía. Y nos pareció que quedaba bonito así, pero claro, nos sacó todo demasiado y luego un poquito la altura para los niños, pero bueno, detalles de los cuales evidentemente se aprende también. Hay que entender que todo el mundo tenemos un tamaño diferente, intentar pues, que llegue a todo el mundo. Hay que aprender de la diversidad humana, de nuestros distintos tamaños craneales y bueno, pues efectivamente es un error que abrigo yo, que me lo cargo a mis espaldas porque es mío exclusivamente, pero la próxima vez tendré en cuenta a esos grandes cabezones que somos. No, de todo se aprende para ir mejorando y es que vaya todo muy bien, pero la gente yo creo que lo ha disfrutado, todo el mundo nos ha dicho que les ha gustado la idea, que les ha parecido graciosa y al final es lo que queremos, que la gente en un evento de este estilo que hemos hecho, que lo disfruten, que puedan pasarlo bien y que se lleven un rato agradable también. Claro, de eso se trata. Mira, me gusta que saques este tema a relucir de un poco del aspecto lúdico de lo que puede ser una exposición o una visita guiada o un espacio expositivo. El aspecto lúdico. Cada vez que se doctora algún compañero, algún becario o alguna becaria, yo procuro hacerles una caricatura. Creo que hay algún dibujo expuesto en la selección de su tema de estudio. Pues eso, pues siempre haciendo algún tipo de cucamona o portando algún bifaz o algún elemento que tenga que ver con el motivo de su tesis. Y bueno, realmente eso no es académico, eso no es científico, pero bueno, también tiene un aspecto graciosillo, entretenido, que cualquiera se pueda sentir identificado, más allá de lo árido que muchas veces puede resultar una tesis doctoral o escucharla, que eso también lleva su trabajo. Sí, que en el fondo es hacer un poquito más ameno la divulgación y conocer una determinada temática o una tesis en ese momento, esos trabajos. Sí, y tener un detalle para el amigo o la amiga que se ha doctorado, que bueno, que yo entiendo que es una carrera procelosa y que siempre es un jaleo. Pues agradecerte mucho este tiempo que nos has presentado, toda esta profesión magnífica, maravillosa, que nos alumbra a imaginar y a conocer, pues eso, de la mano de ese trabajo interdisciplinar entre arqueólogos, investigadores, pues todo este contexto, todos estos mundos, que desde las instituciones, organizaciones, se valore más todo este trabajo, ¿no? Y cómo ayuda a conocer nuestro pasado y protegerlo, ¿no? Pues sí,
Pues nada, muchas gracias a vosotros y nos quedamos con ese recado que yo creo que tiene que calar entre todos. Sensibilidad y tener un poco de apego al trabajo, tener un poco de amor propio y ajeno y ser más proactivos, menos vagos y menos, pues eso, recurrir a los recursos fáciles. Y yo agradecerte también, Fran, todo el trabajo que has hecho con nosotros siempre, que nos has escuchado en todo momento y creo que hemos tenido una buena colaboración para llevar a cabo unas ilustraciones que creo que han sido por nuestra parte, muy productivas, muy interesantes y que las seguimos utilizando a día de hoy constantemente porque siguen ilustrando lo que buscábamos, los yacimientos que estamos y dárselo a conocer a la gente. Pues muchas gracias también para ti y nada, sabes que ha sido un placer y que es muy fácil trabajar con vosotros. A ver, lo suyo es que deis facilidades. No siempre se ocurre, pero que cuando alguien quiere un trabajo bien hecho, y me refiero al cliente, pues suele enseñar, porque necesitamos ser enseñados, suele poner toda la carne en el asador y bueno, la verdad es que cuando se trabaja con tantas facilidades, pues yo creo que eso trasciende un poco y queda reflejado en la obra. Pues claro, es lo suyo. Dar facilidades y poner todo, que todos pongan de su parte para que llegue a buen término. Fran, muchas gracias por acompañarnos. A ver si en algún otro momento, pasados unos meses, podemos a lo mejor plantear un poquito eso, que a lo mejor pues una apuesta en común así entre diferentes ilustradores y pues eso, conocer un poquito a mayores más también estas colaboraciones que en algún momento también podáis tener entre vosotros. Claro que sí, pues yo encantado. Me tenéis aquí para lo que deseéis. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, José. Pues nos escuchamos en el próximo programa.